Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la señal del pacto. Lo haremos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de salvación. Ayúdanos a entenderlo y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Dice la palabra de Dios: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El sábado es un límite en el tiempo. Cada sábado nos recuerda a nuestro Creador. Para muchos el sábado es una piedra de tropiezo, ya que la mayoría de los seres humanos corren tras bienes materiales. Algunos corren por el dinero, otros por el afán del día a día, pero cuando llega el sábado y deben hacer un pare, se deben desconectar del mundo y conectarse a Dios, ya que el mismo día Dios creó el día sábado. Pero aunque todavía no te hayas familiarizado con el día sábado, sabes que cada semana llegará de nuevo. Así el sábado te recuerda que todo pertenece a Dios. El sábado te recuerda que Dios te puso aquí. El sábado te recuerda que Dios creó los cielos y la tierra. Los 10 mandamientos definen una relación con Dios y también la relación con tus semejantes. El mandamiento que está en el centro es el día sábado. El sábado identifica a Dios como el Creador. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios, porque demuestra la Biblia que Dios todo lo creó. Cuando se habla de la tierra, dice la palabra de Dios que la creó Dios. Cuando se habla de los cielos, dice la palabra de Dios que Dios la creó. Cuando se habla del mar, dice la palabra de Dios que Dios lo creó. El sábado se encuentra en el centro porque Dios le puso un sello a su ley. Así Dios define en el sábado la identidad de su deidad. Dios define su propiedad y también define su autoridad. El mismo Dios estableció el séptimo día como su día de reposo. El sábado es una señal del pacto que irá más allá de la consumación del plan de salvación. Muchos dicen que el sábado es solo para los judíos, pero si lees detenidamente la palabra de Dios, te darás cuenta que el sábado existe desde mucho antes que los judíos. El sábado aparece en la misma semana de la creación. Leamos Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra de Dios dice: bendijo Dios al día séptimo. Se añade una explicación del significado y la importancia de este día de reposo. Aquí el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día, así como lo hace el cuarto mandamiento. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. La palabra de Dios dice que Dios lo santificó. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día era santo, o puesto aparte para propósitos santos. Así también aquí fue santificado el séptimo día, y como tal fue proclamado como día festivo. Este acto de bendecir el séptimo día y declararlo santo se hizo en favor de toda la humanidad, para cuyo beneficio fue instituido el sábado. El día de reposo semanal con frecuencia ha sido considerado como una institución de la dispensación judaica, pero el registro sagrado declara que fue instituido más de 2 milenios antes de que naciera el primer israelita,
un descendiente de Jacob. Además tenemos la palabra de Jesús que declara: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Eso lo encontramos en Marcos, capítulo 2, versículo 27. Lo que indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también para toda la humanidad, porque en él reposó. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día que aquella que alcanzara hacia el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor y bondad de su Creador y así asemejarse a Él. Así como Dios trabajó durante 6 días y descansó en el séptimo día, así también el hombre debía trabajar asiduamente durante 6 días y descansar en el séptimo día. Este día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios, el Creador, y su observancia es requerida por Dios, el legislador. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de todo este tiempo santo se hace culpable de desobediencia contra Dios y de robarle como propietario original de las facultades y del tiempo del hombre. Como una institución establecida por Dios, el sábado merece nuestra honra y estimación. Su descuido Dios lo computa como pecado. El sábado demanda la abstención de todo trabajo físico común y la dedicación de la mente y del corazón a las cosas santas. Se advirtió a los israelitas que lo usaran para santas convocaciones. Eso lo encontramos en Levítico, capítulo 23, versículo 3. Los evangelios afirman que así fue usado por Cristo y los apóstoles. Lo encontramos en Lucas 4:16. Y que deberían continuar de ahí en adelante los cristianos observando el santo mandamiento, el hecho de que el sábado continuara siendo celebrado en la tierra. También establecía que se iba a establecer en la tierra nueva. Es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación que hace recordar al hombre cada semana el poder creador de Dios y cuánto le debe a un creador y sustentador misericordioso. Un rechazo del sábado es un rechazo del creador y abre de par en par la puerta a toda suerte de teorías falsas. Es un testimonio perpetuo de su existencia y de Dios, y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Sabemos que Dios descansó el sábado para darnos un ejemplo. Leamos Éxodo, capítulo 16, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Moisés, como profeta llamado por Dios, comprendió que Dios había concedido el maná en tal forma que resultara santificado el sábado. Eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 16, versículo 4. La indudable ignorancia del pueblo acerca del sábado, junto con las instrucciones de Moisés acerca de él, y el hecho de que algunos intentaron buscar una provisión fresca de maná el día sábado, a pesar de las instrucciones de que no caería, muestran que durante su permanencia en Egipto, los israelitas en gran medida habían perdido de vista el día santo de Dios. Los rigurosos requerimientos de los capataces habían sido la causa principal de ese relajamiento en la observancia del sábado. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. En otras palabras, hervid lo que tengáis que hervir. Toda la preparación del alimento
debía completarse antes de que comenzara el día sábado. Más tarde Moisés instruyó al pueblo para que ni siquiera encendiera fuego en sábado. Eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 35, versículo 3. Y por lo menos en una ocasión, un hombre fue muerto apedreado por violar esta instrucción. Eso lo encontramos en Números, capítulo 15, versículo 32. El principio implicado era que ninguna clase de trabajo que pudiera hacerse en otro tiempo debía realizarse en sábado. En el clima cálido del desierto no era esencial para la salud comer alimento caliente en el día sábado. Si hubiese sido necesario hacerlo, Dios lo hubiera permitido, en armonía con el principio de que el sábado fue hecho para el hombre. Solo encontramos en Marcos 2:27, y que es lícito hacer bien en los días de reposo. Mateo 12:12, puesto que sin perjudicar la salud podían no cocinar ni hervir. Dios prohibió esas tareas a fin de que el pueblo aprendiera a hacer diferencia y la hiciera entre lo santo y lo profano. Solo encontramos en Ezequiel 22:26. En nuestros días, todo lo que se puede hacer el viernes en preparación para el sábado debe hacerse entonces, y sin embargo, al mismo tiempo, las comidas del sábado deben ser tanto saludables como apetitosas. Ellos podían recoger una porción cada día, pero el sexto día debían recoger doble porción. El sábado no caía maná. El maná que se guardaba para el sábado permanecía intacto. Hablemos más profundamente acerca de la señal del pacto. Leamos Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Las mismas escrituras señalan el día sábado como una señal, porque el sábado es una señal en la Biblia, porque funciona como una marca destinada a transmitir un mensaje distintivo. En resumen, el sábado es una señal de pacto entre Dios y su pueblo, solo porque Dios así lo estableció. Lo fascinante del sábado como señal del pacto es que el sábado es la señal de la redención mesiánica. El pueblo de Dios veía en el sábado un anticipo de la salvación en el Mesías, pero como hijos de Dios sabemos que la redención solo viene mediante la gracia, y de la misma manera el pacto es una alianza de gracia. Por lo tanto, el sábado es una señal de la gracia salvífica de Dios. No guardamos el sábado para salvarnos, lo guardamos porque Dios lo guardó primero. Leamos Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Dice la palabra de Dios: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Mis días de reposo, es decir, Dios está hablando de sus sábados. Una característica resaltante de los últimos capítulos del Éxodo es la repetida admonición a observar el día sábado. Dios ordena a su pueblo y también te dice a ti en este día que guarde su santo sábado. Esto atestigua la gran importancia del sábado, puesto que ningún otro mandamiento del Decálogo es recordado de esta forma. La referencia que aquí se hace a la observancia del sábado no es una mera repetición de advertencias similares presentada al sábado como señal entre Dios y su pueblo, y advierte que el castigo por violarlo es la muerte. Dios habla de una señal. Dios ya les había dado a los israelitas la señal de la circuncisión como símbolo en la carne de la relación del pacto que había entre él y su pueblo.
Solo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 9. Ahora se daba el sábado como otra señal de esta relación entre Dios y su pueblo, no ya en la carne, sino en el corazón. Dios establece en este pasaje el sábado como señal de su conocimiento y también establece el sábado como señal de santificación. La señal de conocimiento incluye aspectos intelectuales, relacionados y emocionales. Dios quería que supieran, pero también que entendieran el hecho. Por lo tanto, conocer al Señor significa tener una buena relación con aquel que tú conoces que es digno de confianza. Significa servir a Dios. Significa temer a Dios. Significa creerle única y exclusivamente a Él. Significa confiar en Él y buscarlo y también invocar su nombre. Debes entender que Dios a través del sábado santifica a su pueblo. Por lo tanto, la justificación y la santificación son actividades de Dios. Dios entregó el sábado para que el mundo conociera que Dios es el creador, pero también que entendieran que Dios es el santificador. Dios te dice, acuérdate del sábado. Leamos Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Esta palabra no hace más importante al cuarto mandamiento que a los otros 9. Todos son igualmente importantes. Quebrantar uno es quebrantarlos todos. Santiago 2:8. Pero el mandamiento del día de reposo nos recuerda que el séptimo día, el sábado, es el descanso señalado por Dios para el hombre y que ese reposo se remonta hasta el mismo comienzo de la historia humana y es una parte inseparable de la semana de la creación. Solo encontramos en Génesis 2:1 al 3. Carece por completo de base el argumento de que el sábado fue dado al hombre por primera vez en el Sinaí. En un sentido personal, el sábado se presenta como un recordativo de que en medio de los afanes apremiantes de la vida no deberíamos olvidar a Dios. Entrar plenamente en el espíritu del sábado es hallar una valiosa ayuda para obedecer el resto de los mandamientos. La atención especial y la dedicación dadas a este día, en este día de descanso a Dios y a las cosas de valor eterno, proveen un caudal de poder para obtener la victoria sobre los males contra los cuales se nos advierte en los otros mandamientos. El sábado ha sido bien comparado a un puente tendido a través de las agitadas aguas de la vida. Dios instituyó el sábado para que tú dediques ese tiempo único y exclusivamente a Él, sobre el cual podemos pasar para llegar a la orilla opuesta o a un eslabón entre la tierra y el cielo. Un símbolo del día eterno, cuando los que sean leales a Dios se revestirán para siempre con el manto de la santidad y del gozo inmortales. Deberíamos recordar también que el mero descanso del trabajo físico no constituye la observancia del sábado. Nunca, pero nunca fue la intención que el sábado fuera un día de ociosidad o inactividad. La observancia del sábado no consiste tanto en abstenerse de ciertas formas de actividad como en participar deliberadamente en otras. Dejamos la rutina semanal del trabajo solo como un medio para dedicar el día a otros propósitos. El espíritu de la verdadera observancia del sábado nos inducirá a aprovechar sus horas sagradas, procurando comprender más perfectamente el carácter y la voluntad de Dios, a apreciar más plenamente su amor y misericordia y a cooperar más eficazmente con Él, ayudando a nuestro prójimo en sus necesidades espirituales. Cualquier cosa que contribuya a esos propósitos primordiales es apropiada para el espíritu y la finalidad del sábado. Cualquier cosa que contribuya en primer lugar a la complacencia de los deseos personales de una persona o a la procesión de los intereses propios es tan ajena a la verdadera observancia del sábado como un trabajo común.
Este principio se aplica tanto a los pensamientos y a las palabras como a las acciones. El sábado nos remonta a un mundo perfecto en el remoto pasado. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 31, y nos advierte que aún un tiempo cuando el Creador otra vez hará nuevas todas las cosas. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. También es un recordativo de que Dios está listo para restaurar dentro de nuestros corazones y de nuestras vidas su propia imagen tal como era en el principio. El que entra en el verdadero espíritu de la observancia del sábado se hace así idóneo para recibir el sello de Dios, que es el reconocimiento divino que el carácter del Eterno está reflejado perfectamente en la vida del hombre. Una vez cada semana tenemos el feliz privilegio de olvidar todo lo que nos recuerde este mundo de pecado y acordarnos de las cosas que nos acercan a Dios. El sábado puede llegar a ser para nosotros un pequeño santuario en el desierto de este mundo, donde por un tiempo podemos estar libres de sus cuidados y podemos entrar, por así decirlo, en los gozos del cielo. Si el descanso del sábado fue deseable para los seres sin pecado del paraíso, cuánto más esencial lo es para los falibles mortales que se preparan para entrar de nuevo en esa bendita morada. Así que te invito en este día que al escuchar este mensaje investigues en la palabra de Dios y te vas a encontrar con la verdad acerca del sábado. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día.